Bienvenidos al curso de Tablero de Control 2. Por supuesto que esta es la continuación del curso de Tablero de Control 1. ¿Qué fue lo que vimos en el curso de Tablero de Control 1? Vimos la definición de tablero. Vimos que ya el control de gestión sobre los presupuestos no basta. Hoy hay un instrumento mucho más poderoso, una gran herramienta de gestión, que es el tablero de control o tablero de comando, mejor nombrado, que lo que hace, además de controlar el resultado, o sea, controlar que se consiga el objetivo establecido en el plan de negocios y puesto en números en el presupuesto, se fije el cómo se llega a ese resultado, que se llegue con las técnicas adecuadas, con los procesos internos adecuados y que las personas tengan las competencias adecuadas para poder obtener el resultado de la forma más eficiente posible. Por eso se amplió el panorama y no solamente se fija el aspecto financiero, de la rentabilidad, que se cumplan los números, que se cumplen resultados, sino apunta más allá, a tres perspectivas adicionales. La perspectiva de los clientes, cómo hacer para captar clientes y lograr que nos compren los nuevos y retener los que ya tenemos, con las técnicas adecuadas y controlar que se apliquen las técnicas preestablecidas para lograr el objetivo. También desde la perspectiva de los procesos internos, incorpora el concepto de productividad. Tenemos que hacer las cosas mejor, a menor costo y a mayor producción. Tenemos que obtener más por menos. Por lo tanto, es muy importante el análisis de los procesos internos que se tienen que utilizar para poder atender tanto al cliente interno como al cliente externo. Y también se ve desde la perspectiva de los recursos humanos. ¿Qué competencias necesita nuestro personal para poder conseguir el objetivo? Tenemos que controlar que esas competencias se apliquen en forma eficiente para poder obtener el resultado. Por lo tanto, el tablero de control no solamente mide la parte financiera, el resultado, sino también cómo se llega a cabo ese resultado. ¿Con qué técnicas? Con las técnicas adecuadas, de forma eficiente. O sea, maneja tanto la rentabilidad como la reducción de costos para hacerlo en forma eficiente. Y también vimos que hay 4 tipos de tableros. Tenemos el tablero de control operativo, que son los listados básicos y los índices, pero acá la mayoría son listados de control de los distintos sectores o de las áreas claves de la empresa. Son los famosos listados que utilizan los empleados todos los días para controlar y los jefes de los empleados. El jefe, el encargado del sector. A partir de esos listados, se empiezan a generar índices y se empieza a manejar información relacionada entre los distintos listados y también información de distintos sectores que también se pueden relacionar entre sí. Y ahí aparece lo que nosotros llamamos el tablero de comando directivo, el gerente. El gerente que puede controlar 2 o 3 áreas y tener información relacionada obtenida del tablero del control operativo. Pero hasta acá lo único que estamos viendo es información interna. Para eso se acopla el tablero de control estratégico que incorpora información externa. Lo hemos visto con mucho detalle en el curso de tablero de control 1, cuáles son esos listados o cuáles son esos cuadros que tenemos que tener nosotros disponibles para poder incorporar toda la inteligencia competitiva que necesitamos para poder verificar qué pasa en el mercado, qué pasa con nuestros clientes, qué pasa con la competencia, qué pasa con nuestros proveedores y qué pasa en el mercado en general donde nosotros estamos inmersos. ¿Cuál es la situación económica? ¿Cómo influye la situación económica de un país en nuestra empresa? Todo eso está incorporado en el tablero de control estratégico. Y el tablero de control integral, que es el que más me interesa, ya es a un nivel directivo, donde utiliza los índices comparativos de distintos sectores, donde pone énfasis en controlar lo más importante para que la empresa funcione, e incorpora también la información externa. Y de ahí se habla de esa famosa poder controlar la empresa mirando la pantalla de su computadora con 20, 30, 40 indicadores básicos que permite controlar absolutamente todo lo que pasa dentro de su empresa e información externa que me interesa para tomar decisiones. Por lo tanto, no solamente controla, sino es información que sirve para tomar decisiones, totalmente actualizada y al día, que me permite tomar decisiones para poder cumplir mi objetivo trazado en el plan de negocios. Entonces,
Como podrán ver acá, la base de esto es el tablero de control operativo, que es lo que vamos a desarrollar en el curso de tablero de control 2. Son los listados de cada uno de los sectores. Pero acuérdense que nosotros dimos un formato. Hay que revisar todos los listados que tenemos. ¿Sí? Que en realidad antes de revisar los listados lo que tenemos que ver son los procesos internos de todos los sectores. Mejorarlos. Buscar información externa a través del benchmarking o capacitación para poder mejorar todos los procesos internos. Eliminar todas las actividades que no agregan valor. Y una vez que tenemos el proceso limpio, solamente con actividades que agregan valor, incorporamos la información externa necesaria a través de una capacitación, por ejemplo, y trajimos dentro de la empresa esa información y logramos establecer procedimientos internos muy eficientes, recién ahí empezamos a elaborar los formularios, teniendo en cuenta lo que hemos visto en el tablero de control 1, las características que tienen que tener los formularios. Fácil de leer, fácil de interpretar, sin demasiada información, la información suficiente y necesaria para tomar decisiones. La gente que lo tiene que leer y que tiene que completarlo tiene que entender para qué sirve y por qué es importante completarlo. Esa información tiene que ser leída, tiene que servir para tomar decisiones, tiene que estar actualizada, tiene que servir para poder tomar decisiones, no información vieja. Y todas las características que vimos en el curso de tablero de control 1. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, señores, vamos a ver esos listados, ya teniendo en cuenta el formato que nosotros acabamos de ver en el tablero de control 1 y ya estando el área totalmente incorporado el concepto de mejora continua, los procesos internos totalmente eficientes, necesarios para ejercer el control. ¿Por qué es tan importante y por qué le vamos a dedicar un seminario aparte al tablero de control operativo? Porque es la base. Porque a partir de ahí empiezan a aparecer los índices, los cuadros de relación, y se empieza a construir el tablero de control directivo y el tablero de control integral. Si a esto se le agrega información externa, ya tenemos el famoso tablero de control integral. Pero la base del tablero, teniendo en cuenta la información interna, es el tablero de control operativo, que es lo que vamos a desarrollar ahora en este curso. Y por supuesto que vamos a elegir los sectores más representativos, los más importantes que consideramos nosotros, donde hay que hacer más trabajo para poder hacer un buen análisis y que realmente son sostén de la estructura empresarial. Vamos a ver del sector administrativo, el sector de créditos y cobranzas, vamos a ver todo el área de comercialización, vamos a ver todo el área de producción y de costos y de compras, y vamos a ver los recursos humanos. Entonces ahí vamos a ver todos los listados y toda la información que surgen de estas áreas que acabamos de nombrar acá, las vamos a desarrollar, y usted tenga en cuenta que a partir del tablero de control operativo que vamos a desarrollar en el tablero de control, en el curso de tablero de control 2, surgen después los índices. Es mucho más fácil. Acuérdense que ya todos estos listados tienen que estar computarizados, no pueden ser manuales, porque si usted lo incorpora en su sistema, después puede obtener los datos de estos listados, compararlos, relacionarlos y sacar los famosos índices que van a incorporarse en el tablero de control integral, que sumado con la información externa le va a permitir al dueño o al directivo tener toda la información apenas usted ingresa en su computadora para poder analizar en forma actualizada y al día toda su estructura, tanto interna como externa.